Gracias. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral, así como al Secretario General de Acuerdos y quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe los asuntos a resolver el día de hoy. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de acuerdos plenarios y 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora Bernarda Lovigilda Chávez Hernández, la autora responsable del Consejo Distrital Electoral número 12. En el siguiente asunto, la parte actora Movimiento Ciudadano y otras personas, la autora responsable del Consejo Distrital Electoral 23. En el siguiente asunto, el actor es Francisco Alejandro Fabián Mujica, la autora responsable del Partido del Bienestar Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es el Partido Morena, y el denunciado es Guillermo Magaña Mondragón. En el siguiente asunto, el Partido Revolucionario Institucional y el responsable del Consejo Distrital Electoral número 2. En el siguiente asunto, la actora es Daniela Baltasar García, la autora responsable del Consejo Distrital Electoral 27. En el siguiente asunto, la parte actora es el Partido Revolucionario Institucional, la autoridad responsable del Consejo Distrital 13. En el siguiente asunto, Félix Campos Estrada y otras personas, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 27. Y en el último asunto, la parte denunciada es María del Pilar Vadillo Ruiz. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros 4 asuntos Así listados déjalo. para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados como un juicio electoral ciudadano, perdón, juicio de inconformidad 02 del 2024, al juicio de inconformidad 15 del 2024, al juicio electoral ciudadano 162 del 2024 y el procedimiento especial sancionador 037 del 2024, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y el último a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio de inconformidad 2 del 2024. Con fecha 10 de junio del 2024, la ciudadana Bernarda Lovigilda Chávez Hernández, por su propio derecho en su carácter de candidata a la presidencia municipal de Zihuatanejo, postulada por Morena, presentó juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo realizada por el Consejo Distrital 12. Del análisis integral de la demanda se advierte que los agravios que hace valer la inconforme están encaminados a impugnar la votación existente en diversas casillas, haciendo valer diversas causales de nulidad que en su concepto se acreditan, por el cual pide la nulidad del acta que impugna, así como de las constancias expedidas al partido que triunfó, razones que aduce le causan perjuicio en sus derechos político-electorales. Ante ello, a fin de garantizar el debido proceso de impartición de justicia y la tutela judicial efectiva prevista por el artículo 17 de la Constitución y octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone el reencauzamiento del juicio de inconformidad interpuesto por la ciudadana Bernarda Lovigilda Chávez a juicio electoral ciudadano por ser la vía idónea para resolver la pretensión de la parte actora. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de la cuenta relativo al juicio de inconformidad 15 del 2024, integrado con motivo de la demanda presentada
por Movimiento Ciudadano, así como por una ciudadana y ciudadanos en su calidad de candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Tepecuacuilco de Trujano, en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo de la elección de ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, así como en contra de la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales. En la propuesta se analiza que si bien los candidatos por su propio derecho tienen legitimación para controvertir los resultados de una elección en la cual participaron como candidatos de una opción política, también lo es, la vía correcta para hacerlo es el juicio electoral ciudadano. Ello, en razón de que el juicio de inconformidad solo puede ser promovido por los partidos políticos por conducto de sus representantes legítimos y los candidatos solo pueden actuar en coadyuvancia, mientras que en consonancia con lo dispuesto por el artículo 98, fracción segunda de la Ley de Medios Local, el juicio electoral ciudadano procede cuando se reclama la violación del derecho de votar y ser votado, como en el caso sucede. Consecuentemente, a efecto de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el proyecto, se propone escindir la demanda por cuanto hace a las personas ciudadanas y reencauzar la misma a juicio electoral ciudadano. En otro asunto, de cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 162 del 2024, promovido por Francisco Alejandro Fabián Mujica, mediante el cual impugnó la omisión de la Comisión Estatal de Garantías del Partido del Bienestar Guerrero de dar trámite y resolver su escrito de queja por violación a los principios y estatutos de dicho partido político. El 12 de junio, este tribunal declaró fundados los agravios formulados en el presente juicio y le ordenó a la autoridad responsable resolver la queja interpuesta por el actor en un plazo de 10 días naturales contados a partir de la notificación de la resolución y dentro de las 24 horas siguientes acreditar ante este tribunal lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria. De un estatal de garantías del Partido Bienestar Guerrero, remitió las constancias en copia certificada de la resolución emitida por dicha comisión, por lo que del contenido de las documentales se acredita que se emitió la resolución ordenada y dentro del mismo plazo se notificó dicha resolución al actor. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta, la ponencia propone acordar el cumplimiento de la sentencia de fecha 12 de junio, así como el archivo del asunto. Por último, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador 37 del 2024, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja que dio origen al presente procedimiento fue presentado por la representante propietaria de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el cual denuncia al ciudadano Guillermo Magaña Mondragón, candidato a la presidencia municipal de Atoyac por el Partido de Encuentro Solidario Guerrero, por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, así como la colocación de propaganda transgresora de la normativa electoral. En el cuerpo del proyecto se propone remitir el expediente original a la autoridad instructora, ello a efecto de que reponga el procedimiento especial sancionador y lleve a cabo diligencias para mejor proveer. Esto debe ser así derivado del análisis de las constancias que integran los autos del presente asunto, pues se advierte que la quejosa ofreció mediante escrito de 11 de mayo de esta anualidad probanzas adicionales en copias certificadas, las cuales constan de 3 actas circunstanciadas, lo que realizó con el fin de perfeccionar las pruebas que ofreció en su escrito primigenio. Ante tal petición, la autoridad instructora se limitó únicamente a tener por recibidas las probanzas y ordenar su integración al expediente, sin realizar ningún pronunciamiento en relación a su petición, lo que se considera una violación procesal que pudiera afectar la garantía de defensa del denunciado e incluso impactar en la sentencia de fondo que se emita, motivos por los cuales se estima necesaria su reposición. Aunado a ello, la autoridad responsable debió requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral a efecto de que le informara sobre la existencia o no de una coalición entre los partidos Morena y Encuentro Solidario Guerrero, precisión que es relevante en el presente asunto dada la materia de los hechos denunciados. Por lo anterior, se propone ordenar la reposición del procedimiento y, en consecuencia, dejar sin efecto todo lo actuado, ello para que la autoridad instructora realice las medidas preliminares de investigación y atienda lo ordenado en el cuerpo del proyecto plenario. Se le otorga un plazo de 10 días naturales, los cuales serán contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo. Es la cuenta de los proyectos plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos plenarios. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos de acuerdos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponde. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 172 del 2024, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE, diagonal G, diagonal 172, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El juicio electoral ciudadano fue promovido por Manuel Alberto Saavedra Chávez en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual impugna lo que califica como la errónea asignación de regidurías del Ayuntamiento de Chilpancingo, argumentando que al momento de la asignación lo dejaron sin la posibilidad de acceder a una tercera regiduría. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio electoral ciudadano, ello en razón de que el actor presentó ante este órgano jurisdiccional un escrito mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse de la demanda del juicio electoral ciudadano, escrito que previo requerimiento de este órgano jurisdiccional fue ratificado personalmente por comparecencia por el actor. En esa tesitura, en virtud de que el desistimiento de la demanda pone fin al procedimiento jurisdiccional y provoca la extinción del derecho sustantivo, sin que pueda promoverse un nuevo juicio, se propone tener por ratificado el desistimiento y al no haber sido admitida aún la demanda por este órgano jurisdiccional, desechar el juicio intentado. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Al no haber comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Perdón, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 199 del 2024, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretaria, proceda a apoyarnos con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Daniela Baltasar García en su calidad de candidata a regidora propietaria postulada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la indebida asignación e integración de regidurías para el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort. En el análisis de los autos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la presentación de la demanda, ya que el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo de 4 días a que se refiere el artículo 11 de la ley número 456 del sistema de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. En ese tenor, la actora señala que el día 8 de junio del presente año se dio cuenta que la asignación de regidurías para el municipio de Tlapa de Comonfort. Consecuentemente, el plazo de 4 días para controvertir el acto impugnado le transcurrió a la actora,
del 9 al 12 de junio del presente año, por lo que al interponerlo hasta el día 14 del mismo mes y año es que resulta extemporánea su presentación. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Daniela Baltasar García en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Luis Betancur Salgado. Con el proyecto, Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es propuesta de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El séptimo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del juicio de inconformidad 23 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Nosotros presenta cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en juicio de inconformidad 23 de este año, promovido por Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio de inconformidad por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, al carecer de personería el promovente. Lo anterior en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 17, fracción primera del ordenamiento legal citado, corresponde la presentación de los medios de impugnación a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnado y solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. Respecto al juicio de inconformidad, el artículo 52 señala que están facultados para interponerlo los partidos políticos, coaliciones y los candidatos independientes acreditados ante los órganos electorales competentes. En el caso concreto, el medio de impugnación fue presentado por un representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral, señalando como acto impugnado los resultados contenidos en el acta municipal de cómputo, la validez de la elección y la constancia de mayoría del ayuntamiento del municipio de San Marcos, y como tarea responsable al Consejo Distrital Electoral 13. Por lo antes expuesto, se considera que carece de legitimación o personería para promover el presente juicio de inconformidad, pues se encuentra acreditado ante el Consejo General y no ante el Consejo Distrital 13 que emitió el acto impugnado, siendo que conforme a lo que establecen los artículos citados, solo pueden actuar ante y contra actos del Consejo General ante el cual está acreditado y no está legitimado para promover un medio de impugnación en contra de una resolución del Consejo Distrital emitido en uso de sus atribuciones. De tal suerte que el actor no puede ejercer de forma extensiva sus facultades e invadir las propias del representante legítimo partidista ante el Consejo Distrital, a quien le correspondería realizar la impugnación correspondiente sin que justificara además el motivo para que éste no lo hubiera hecho. Por ende, el Instituto Político actor tenía la carga procesal de presentar su demanda ante el Consejo Distrital correspondiente por conducto de su respectiva persona representante ante el órgano electoral que emitió el acto o resolución impugnada. Criterio sostenido en diversas resoluciones de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es improcedente el juicio de inconformidad identificado con la clave TE, /GIN, /23, /2024, en términos de lo expuesto en la presente resolución y se desecha de plano. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. con el proyecto, Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El octavo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 181, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 181 de este año, promovido por Félix Campos Estrada y otros, quienes se ostentan con el carácter de candidatos y candidatas indígenas a regidores del municipio de Alcozauca de Guerrero, en contra de la constancia de asignación de regidurías por representación proporcional, expedida al Partido Político del Bienestar Guerrero por el Consejo Distrital Electoral 27, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio por actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 14, fracción tercera, en relación al diverso 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, toda vez que los actores carecen de interés jurídico y legitimidad para controvertir el acto reclamado. Lo anterior en virtud de que, tal y como se razona en el proyecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha razonado que el interés jurídico se surte si se alega la infracción de algún derecho subjetivo del o la promovente, y en su demanda se hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación. En ese sentido, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice ese interés jurídico debe acreditarse en dos elementos. Primero, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y segundo, una afectación al mencionado derecho con motivo del acto de autoridad de donde deriva el agravio correspondiente. En el caso concreto, los actores sustancialmente aducen contar con legitimación e interés jurídico derivado de que el Partido del Bienestar Guerrero los postuló como candidatas y candidatos por las regidurías del Ayuntamiento de Alcozauca, siendo que dicho partido resultó ganador en las elecciones pasadas. Sin embargo, contrario a lo manifestado en autos del juicio electoral ciudadano, no habrá elemento de prueba alguno en el que se acredite la existencia del derecho subjetivo a que hacen alusión, toda vez que del acuerdo por el que se aprobaron las planillas y listas de regidurías postuladas por dicho partido político, no se advierte que se haya realizado su aprobación y registro como candidatos indígenas para ocupar algún cargo de representación proporcional por el citado organismo municipal, lo que se corrobora con la lista definitiva de candidatos que fue remitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral derivado del requerimiento que este Tribunal Electoral realizó y de la cual se advierte que no se encuentran los nombres de los actores. De ahí que no se acredite la existencia de un derecho subjetivo como elemento integrante del interés jurídico y que hace referencia a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como consecuencia, tampoco se actualiza la afectación de algún derecho a los actores resultado del acto impugnado. En ese mismo contexto, tampoco se acredita que cuenten con legitimación para impugnar o controvertir las constancias de referencia derivado de que la legitimación es una consecuencia de la actualización del interés jurídico. Conforme a lo anterior, lo procedente es desechar de plano el medio de impugnación que promovieron. Por ello, se propone el siguiente punto resolutivo único. Se declara improcedente el juicio electoral ciudadano promovido por los actores y por lo tanto se desecha de plano con base en lo razonado en el cuerpo de la presente determinación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Madelia Eugenia Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del procedimiento especial sancionador 36 del 2024, que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente del procedimiento especial sancionador 36 del 2024 relativo al procedimiento iniciado por un dato protegido en contra de María del Pilar Vadillo Ruiz, candidata a diputada local de manera relativa por el Distrito 7 local y por representación proporcional, así como secretaria general del Partido Revolucionario Institucional por violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción objeto de denuncia. Al respecto, en el proyecto se establece que la denunciante señaló, entre otras cosas, que la denunciada, a partir del evento en que la denunciante fue presentada como vocera de Movimiento Ciudadano en el Estado, emitió diversas expresiones con el objeto de menoscabar su imagen pública como política y candidata por su condición de mujer mediante calumnias y expresiones denigrantes a través de las cuales se pretende descalificar sus actuaciones en la vida política y social con base en estereotipos de género y afirmaciones calumniantes y violentas como son: tiene bien la conducta aprendida de la gandalla y llegaron a MC, se acomodaron los mismos de siempre e hicieron a un lado a los que primero se fueron a MC. Florecita de adorno y de escritorio y una ejecutiva de la política. No sé si porque su nuevo patrón la regañaba o les impedía saludarse con los amigos. Es una mujer muy frágil electoralmente hablando, es un parásito, jamás compite, no se ha medido. Y tiene como complejo de artista nada más que no canta ni baila. Yo creo que nada más actúa. Por su parte, la denunciada en su defensa negó la realización de actos de violencia política en razón de género, ya que sostiene que las expresiones constituyen su derecho de libertad de expresión dentro del debate político, con base en una opinión para informar a la ciudadanía sobre las candidaturas y partidos políticos que contienden dentro del proceso electoral. Asimismo, refirió que las expresiones ocurrieron durante el desarrollo del proceso electoral, por lo que no hay una vulneración al derecho político, porque en el debate político debe existir un intercambio de ideas desinhibido, una crítica fuerte a las personas que participan de forma directa o indirecta a los partidos políticos, así como a los postulados y programas del gobierno que se proponen. Del caudal probatorio del expediente se acreditaron los siguientes hechos: las calidades de candidatas a diputadas locales de la denunciante y denunciada, así como la calidad de esta última como secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en el Estado. 2. La existencia de los eventos y o conferencias y o entrevistas donde, inciso A, la denunciante fue presentada como vocera de Movimiento Ciudadano. Inciso B, la denunciada emitió las expresiones en materia de denuncia presuntamente constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de género y por consiguiente las citadas expresiones. Bajo esas condiciones se procedió al análisis del contexto en el que se vertieron las expresiones denunciadas, tocante a lo que, derivado del estudio de los medios de prueba y los hechos notorios del diverso expediente PES 30/2024, se concluyó que acontecieron en el contexto de un debate político relacionado con: inciso A, el proceso electoral para elegir senadurías en el estado de Guerrero, esto es, a la defensa y crítica de las candidaturas de dos personas que contienden para la senaduría, una persona hombre que contiende por el partido Movimiento Ciudadano y la otra hombre por la coalición conformada por los partidos políticos PRI, PRD y PAN. Inciso B, la elección de diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional, donde la denunciante y denunciada fueron candidatas. En tal virtud, se estimó que en el análisis integral de las expresiones vertidas en el contexto del debate político, por lo cual tienen un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones cuando involucren temas de interés general, no se advierte que contengan patrones estereotipados, mensajes o signos que transmiten, justifican o reproducen desigualdad, discriminación, subordinación o exclusión. Tampoco se advierte que las expresiones tuvieron como efecto inmediato afectar la imagen pública o trayectoria política de la denunciante, ya sea como mujer en la política o en su carácter de candidata a diputada con el objeto de menoscabar su derecho político electoral de ser votada. Asimismo,
no se apreció alguna situación de subordinación de la denunciante en su calidad de mujer en relación con un hombre que le demerite y le niegue habilidades en la política o deslegitime su trayectoria política. Por otra parte, en relación a las expresiones denunciadas como calumniantes, de las mismas no se desprende la imputación de hechos o delitos falsos, y que se hayan formulado con el conocimiento o a sabiendas de la falsedad, pues la denunciada indicó que la quejosa está cuestionada y o acusada de desvío de recursos sin que haya señalado que incurrió en la conducta. En ese sentido, una vez analizados los parámetros y elementos señalados en la jurisprudencia 21/2018, se concluyó la no acreditación de la infracción de violencia política contra la mujer en razón de género. Derivado de lo anterior, se consideró que tampoco se actualizaban las otras dos conductas imputadas por la quejosa a la denunciada, consistentes en el incumplimiento de la denunciada en carácter de Secretaría General del PRI de la disposición de que los partidos políticos deben garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, así como que incurrió en ejercicio indiscriminado del derecho humano de libre expresión. Lo anterior se estimó así porque para actualizarse esas conductas era condición indispensable, en el particular caso, la acreditación previa de la violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a la denunciada como candidata a diputada local y secretaria de dicho partido. Por lo tanto, en el proyecto se reitera las expresiones denunciadas no constituyeron la violencia reclamada y por ende se ajustaron a los estándares permisibles constitucional y legalmente para la libertad de expresión en el contexto del debate político. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es inexistente la infracción atribuida a la ciudadana María del Pilar Vadillo Ruiz de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, con fundamento en el artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se ordena realizar la versión pública de la presente resolución para su publicación en los estados de este Tribunal Electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto, Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 14:38, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. buenas Buenas tardes. tardes.